Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Bueno, hable por favor, a ver si le escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ah, sí, ahora sí la volví a escuchar. Ok, bueno, vamos a aprovechar ahí rapidito. Hemos pasado 15 minutos. Bien, entonces el día de hoy, como les estaba comentando, vamos a ver lo que es la unidad 6, el tema de la posesión y la prescripción. Ya le había dicho de que esos son temas bastante conocidos, ¿verdad? O sea, ya estamos por finalizar la carrera, así que el tema de la posesión, el tema de la prescripción se aborda desde el segundo año básicamente. Pero vamos a recapitular con respecto a este tema. Cuando hablamos de posesión, eh, inevitablemente tenemos que hablar de dos vertientes. ¿Cuáles son esas dos vertientes? El corpus y el animus. ¿A qué nos estamos refiriendo con el corpus y el animus? Bien, el primero se refiere básicamente a la toma de la cosa que nosotros estamos ostentando la posesión. Y también se refiere el corpus a que la gente, ¿verdad? Los terceros, las personas, sepan de que nosotros tenemos el corpus, es decir, le hemos tomado ese bien mueble como propio, ¿verdad? Es el hecho de ostentar, por así decirlo, ante las demás personas que ese bien es mío. Eso es el corpus. Y el animus está basado en que para que la posesión exista como tal, o para que la posesión pueda tener una validez concreta, yo debo de sentirme dueño, es decir, debo de sentir ese ánimo de que lo que se tiene en posesión va a formar parte de mi patrimonio. Por eso estas dos vertientes son muy importantes. El corpus, que es básicamente pues, la posesión mental, física, ¿verdad? El ostentar que ese bien es mío. Y el ánimos es ese ánimo de dueño, es básicamente ese ánimo de que ese bien inmueble que yo estoy usando, que tengo en mi poder, por decir así, es mío y va a formar parte de lo que es mi patrimonio. Y por lo tanto, las demás personas me tienen que reconocer ese derecho como dueño y señor de ese bien, ¿verdad? En este caso, pues de ese bien inmueble. Entonces, la posesión, pues básicamente para darle un concepto, podemos decir que es el poder o el señorío que una persona puede ejercer de una manera independiente sobre las cosas, con el fin de utilizarla económicamente, poder que jurídicamente se protege con presidencia de la cuestión de saber si corresponde o no a un derecho. Es decir, esa facultad que nosotros tenemos para usar, para disfrutar, para eh, ejercer un poder sobre una cosa, es lo que nosotros llamamos posesión. Aquí también está otro concepto de lo que es posesión. Cuando hablamos de posesión, estamos haciendo referencia a lo que es a la tenencia, es decir, tener algo en tu poder, a la detención, pero esto no es la detención de la policía, sino detención nos referimos precisamente a tener, o sea, a tener, a detener, a apropiarnos de algo, ¿verdad? En este caso, pues de un mueble, a disfrutarlo con ese ánimo de que nos pertenece. Porque recuerde que es muy importante dentro de la posesión el sentirnos dueños de ese bien mueble o bien inmueble. Entonces, consiste en comportarse con una relación a una cosa como si fuese titular del derecho. Recuerda que en una posesión no tenemos un título, es decir, no tenemos un título que sea de transmisión de dominio. Lo que tenemos solamente es la posesión. Y al tener la posesión es muy importante
el comportarnos como que ese bien fuera de nosotros, aún sin tener un título de dominio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la posesión? Y aquí viene algo muy importante, porque si bien es cierto, la posesión no tenemos un título que nos respalde, ¿verdad? Por decir así, que somos dueños en dominio de una propiedad, pero sí tenemos el ánimo de dueño. Entonces aquí vengo y le hago la pregunta para usted, ¿verdad? Según todos sus conocimientos durante los años de la carrera. ¿La posesión para usted es un hecho o es un mero derecho? Pues, en lo personal, y en base a todos mis conocimientos vastos, yo diría que es un hecho, porque no necesariamente yo tengo el derecho de poseer X cosas. O sea, con el hecho de que yo ya la confianza en él y como dice usted, pues con el ánimo de ser dueño, se podría llegar a adquirir cierto derecho, pero como, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nosotros alquilamos casa y nosotros alquilamos una que donde vivimos casi, a ver, como 13 años. Entonces, ahí pues fueron 13 años ininterrumpidos y todo, y prácticamente, o sea, estábamos como que de cierta manera los dueños, incluso después nos dimos cuenta, de hecho, esa otra historia, que esa parte de la vivienda no estaba inscrita ni nada, o sea, no tenía dueño, mejor dicho. Pero nosotros pues no quisimos hacer el trámite ni nada de que se pusiera nuestro nombre, eh, aunque nos dijeron, porque pues no queríamos entrar en conflicto con las personas quienes nos alquilaron, pero realmente no tenían dueño, o sea, prácticamente nosotros ya pues, si hubiésemos querido, pues hubiéramos puesto nuestro nombre y después de tanto tiempo de haber vivido ahí, hubiéramos adquirido ese derecho, pero en sí, pues, lo personal, yo me inclinaría que Hay varias posturas, fíjense, respecto a eso. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la primera que es de Sabine, que sostiene que originalmente en su principio, ¿verdad? De considerar en sí misma la posesión es un hecho, tal como usted lo dijo, ¿verdad? Entonces, ahí porque está se pues encuentra, Sabiña, lo usted sigue cierto la línea Sabiña. de Sabine, Sí, porque se encuentra fundada en circunstancias materiales, es decir, el porte, ¿verdad? Que es básicamente el tener el disfrute de ese bien inmueble, sin las cuales no podría conseguirse. Es decir, si yo no estoy en posesión de una vivienda, no voy a poder ostentar eso, ¿verdad? O sea, necesito tener el control sobre esa propiedad. Pero agrega, dice que es a la vez, agrega que es a la vez un derecho. También dice que puede ser un derecho por las circunstancias jurídicas atribuidas al hecho y porque hay casos en los cuales los derechos del poseedor son independientes al hecho mismo. Entonces, él se inclina más por la primera, al decir que es un hecho, o sea, es algo, por decirlo así, son circunstancias materiales, así le llaman circunstancias materiales, el ostentar, ¿verdad? El estar precisamente dentro de ese espacio geográfico de la vivienda, es algo material. Entonces, es un hecho. Nosotros nos vamos a esa propiedad y vivimos ahí, y eso es un hecho jurídico, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice. pero, no, y en lo personal, ¿usted qué considera? ¿Cuál es su Vamos a punto de ver, vista? vamos a terminar esto para después pasar tal vez cambie de opinión o tal vez lo mantiene su postura. Vamos a ver. Bueno, Potier afirma también, dice que la posesión más bien que un derecho en la cosa poseída, lo que es más bien un derecho en la cosa poseída, lo que no obsta, dice que le dé al poseedor muchos derechos con respecto a la cosa que posee. También este habla acerca de que es un derecho.
perdón, que es un hecho como tal, no es un derecho, sino que es un hecho. Y si bien es cierto, ese hecho puede generar algunos derechos posteriormente, ¿verdad? Siempre y cuando se cumpla con los requisitos que más adelante vamos a ver, tales como usted haya mencionado algunos, que sea pacífico, interrumpido, etcétera, ¿verdad? Entonces, siguiendo estas dos posturas, pues realmente, a mi punto de vista, ¿verdad? También cuando hablamos de posesión, para mí es un hecho. ¿Por qué? Porque básicamente estamos logrando una posesión de que ese hecho que estamos haciendo se logre convertir en un derecho cuando ya obtengamos lo que es el título de dominio. Por eso, y por algo será, ¿verdad? Que el registro público, si usted quiere incluir una posesión, no se lo van a permitir. ¿Por qué? Porque en el registro solamente se inscribe el dominio de las propiedades y no el, el hecho, en este caso es la posesión. Pero siguiendo con este tema de la posesión, ¿por qué se estudia posesión en derecho? Realmente es una pregunta que quizás los de primer año se puedan hacer. ¿Por qué posesión se estudia en derecho? Ya ahorita, porque ya está saliendo de la carrera, ya sabe la importancia que tiene la posesión de hoy en día. ¿Por qué? Porque básicamente hay mucha gente que, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Están vendiendo terrenos y no tienen el dominio, solamente tienen posesión y están vendiendo como si tal y intentan, o sea, si tal tiene título de propiedad, título de dominio, los precios, y cuando las personas, y bueno, la gente lo hace por desconocimiento, ¿verdad? Pero cuando las personas quieren ir a legalizar su vida inmueble, se encuentran con eso, de que básicamente lo que tienen nada más es la posesión y no el dominio del bien inmueble. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? La diferencia, el poder igual, en este caso, orientar, asesorar a una persona que tiene el deseo de comprar una propiedad y a lo mejor solamente tiene en posesión de ella. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo lo que es las sesiones de derechos posesorios. Que si bien es cierto, se puede realizar, pero no es que te está dando el dominio sobre esa propiedad, porque el dominio no lo tiene, solamente tiene posesión. Son temas bastante delicados en cuanto a temas de propiedades se refiere, ¿verdad? Y por eso es que después son un conflicto. Incluso mucha gente vende propiedades sin siquiera tener posesión. Eso es lo peor. Entonces, ¿por qué creen que se estudia la posesión en derecho? Sí, porque a pesar de ser un hecho, tal y como lo estábamos planteando, produce efectos jurídicos permitiéndonos aprovechar nuestros bienes como queramos. Sí, si yo tengo la posesión sobre ese bien inmueble, ese mismo hecho de poseer una propiedad me brinda a mí ciertos derechos que me poder habitar, poder disfrutar. E incluso en algún momento, ¿verdad? Ya cuando venimos más adelante, estos derechos se pueden heredar, lo que es la posesión como tal. Se posesión es todo lo que podemos tomar en nuestras manos, tanto así que decimos que el que tiene algo por algún motivo lo tiene. Es decir, si usted tiene el celular en su mano y tiene ese celular, es por algo, es porque lo compró, es porque se lo regalaron, es porque usted, incluso, vamos a decir, es porque usted se lo robó también. O sea, pero algo, o sea, usted lo tiene y si lo tiene es por algo. ¿Ah? Le digo que me atrapó, le dije, lo pensé, le iba a decir, pero ya me descubrió. Sí, o sea, es que posesión es precisamente eso. Si nosotros estamos, tenemos, ¿verdad? Estamos en un bien inmueble, es por algo. Ya sea que mi mamá me dio la posesión, ya sea que compré
posesión, ya sea de que mi amigo me dio la posesión, o sea, por cualquier motivo, razón, pero si nosotros estamos con una posesión según un bien inmueble por algo, entonces se puede decir que la posesión es la cercanía material con los bienes. Este es un hecho, no un derecho, ya para reafirmar, ¿verdad?, la pregunta que estábamos viendo al comienzo de la clase. Entonces podemos decir que la posesión es un hecho que revela una facultad. ¿Cuál es la facultad que revela la posesión? ¿Qué cree usted? La facultad que revela la posesión. Pues, a ver, pues, no sé, o sea, es como dicen en una de las partes ahí que la facultad que nos da es que podemos utilizar el bien de la manera en que nosotros pues, estimemos correcto. O sea, como dice, si tengo el celular, por lógica uno piensa que tengo la posesión de él porque, o sea, es mío y yo lo puedo utilizar a como me parezca. Yo considero que esa es la facultad que me da. Exactamente, así es. ¿Cuál es la función de la posesión? Bien, tiene varias funciones. En un rol social podemos decir que la posesión va a garantizar la paz social y también pues evitan que las personas hagan justicia con su propia mano. Si es cierto, pues la posesión, la primera posesión sobre un bien inmueble, nosotros estamos presumiendo el dominio, aunque no tengamos solamente la posesión. Pero basta tener la posesión de un bien para hacernos saber ante la sociedad de que ese bien mayor nos pertenece y que estamos esperando, por decir así, que se nos otorgue el dominio sobre ese bien. ¿Cómo vamos a obtener el dominio? Más adelante vamos a ver con respecto a eso, que vamos a ver el tema de la construcción. No sé si usted ha escuchado hablar sobre la construcción adquisitiva. Posesión adquisitiva. Ajá. Creo que tiene que cumplir el requisito creo que son... De la posesión. Sí, como para poder decir que uno quiere el dominio por la posesión, algo así. Ajá, sí, por ahí va. Pero son 30 años, ¿no? Hay dos tipos. Vamos a estudiar los dos tipos. Pero Okay. no, bueno, sigamos con la posesión. Si la posesión puede ser entendida como concepto, ¿verdad? Otra vez, como el hecho o la circunstancia de tener algo en nuestro poder. Pero hay que agregarle a eso la intención que tenemos de que se incluya esa posesión en nuestro patrimonio. Eso es, en resumidas cuentas, lo que es la posesión. ¿Qué dice el Código Civil de Nicaragua con respecto a la posesión? Y es parte de lo que yo le estaba comentando. Dice que nuestro Código Civil expresa que la posesión se puede transmitir a los herederos. Una vez que muera quien la ostentaba, poseerán bajo las mismas condiciones y derechos que lo hacía el que lo ostentaba. Es decir, si yo tenía 10 años de estar habitando esa propiedad, y yo ahora solamente, ¿verdad? Al momento de morir, tenía la posesión, esa posesión yo se la puedo dejar en herencia a mis hijos, ahora, a quien yo desee dejarle el testamento y dejarle la posesión a X o Y persona. Pero si el Código Civil permite hacer lo que es la transmisión por causa, por muerte causa, en cuanto a lo que es la posesión. Y los herederos que van a continuar con la posesión igual, en las mismas condiciones que tenía la persona, en este caso como el próximo. Entonces vamos a ver este tema de la prescripción, que también se le conoce en muchas legislaciones y en muchas doctrinas como la usucapión. Básicamente es lo mismo. Usucapión y prescripción es lo mismo. ¿Dónde podemos encontrar regulado lo que es este tema de la prescripción o la usucapión? Pues
bien, lo encontramos en el artículo 868 al 931 del Código Civil. Ahí podemos encontrar todo lo relacionado con el tema de la prescripción. Recuerden que nuestro Código Civil es del año 1904, o sea, es un código bastante viejo. Se está trabajando en las nuevas actualizaciones, pero ese es nuestro Código Civil y Código Civil. Y el código le da un concepto a lo que es la prescripción o la usucapión. ¿Qué es lo que dice el código? Dice que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una carga u obligación por el lapso y bajo las condiciones determinadas de la ley. Y aquí el mismo concepto nos da la clasificación de los tipos de prescripción. Una de ellas es la adquisitiva, entonces se llama adquirir un derecho, ¿verdad? Y la otra, que es lo que se conoce como la prescripción negativa también, que es el hecho de liberarnos, nos salvamos, como dicen, nos liberamos, nos deshacemos de una carga por el simple pasar del tiempo, por el simple lapso del tiempo que usted puede o ganar y puede perder un derecho. ¿Cómo podemos identificar estas dos situaciones? Bien, al momento de adquirir, pues la parte adquisitiva, ¿verdad? O sea, tenemos 30 años de estar habitando una propiedad, entonces hacemos uso de lo que es la prescripción positiva o adquisitiva. Adquirimos el dominio, es decir, adquirimos un derecho. Ahora, resulta de que yo le presté a usted un dinero. Vamos a poner un ejemplo de 50.000 por lo más. Y eso lo presté. Y han pasado 12 años. ¿Está bien? 12 años. Y resulta que a los 12 años me acordé que usted me debía ese dinero. Y le comienzo a cobrar. Me ha gustado pagarme el dinero que te presté, pagarme el dinero, pagarme el dinero. Eso bien usted me dice. Esa deuda ya prescribió. Sí. Yo no tengo por qué pagar. Entonces, eso es un medio, por el mismo lapso de tiempo, es un medio para yo perder mi derecho. Yo perdí mi derecho a cobrar mi dinero porque lo dejé pasar. A mí es muy importante de que Ajá. yo nunca lo puse en mora a usted. Yo nunca lo requerí de pago a usted. Porque recuerda que la mora corta la prescripción. O sea, el estar diciéndole, mira, me tengo que pagar. Mira, ese requerimiento de pago que yo le hago todos los meses va cortando la prescripción y vuelve a correr otra vez. Pero si yo constantemente, sí, dígame. Eso de así por ejemplo, ese tipo de deuda y cosas son de años, ¿verdad? Para que prescriban. Sí. Entonces, podemos llevar el ejemplo más allá. O sea, me gustaría aprender en la práctica, así que me puede prestar y en 12 años me cobra. Bueno, creo que alguien le permita eso, ¿verdad? Porque ¿quién va a esperar? Ya a los 12 años de todo el dinero que está devaluado. Hay sus casos de casos y hay que saber. Supongo que más de alguien le habrá pasado. Algo muy importante que también quiero comentarles antes de seguir en el tema de la prescripción es con respecto a algo que se me olvidaba con la concesión. Y usted me comentaba en el caso de habitar una propiedad sabiendo de que tiene dueño. Por ejemplo, si yo vengo y yo le digo a usted, mira, Gustavo, quiero que te vengas a vivir aquí a mi casa, porque usted no tiene a dónde vivir, entonces yo le digo, ok, quiero que te vengas a vivir aquí, ahí puedes hacer tu casita, construir y todo, y permiso, para que tengas tu cuartito, pues, ¿verdad? Y usted me dice, sí, gracias, profe, voy a hacer un cuartito, ahí voy a estar viviendo. Eso, por el simple hecho de yo darle la autorización o darle permiso,
el Código Civil lo denomina actos de mera tolerancia. Así lo denomina. Eso que yo le estoy diciendo, mira, te voy a dar un espacio para que le vas a ir, porque ya no tienen todo. Es un acto de mera tolerancia. Y el mismo Código Civil dice que los actos de mera tolerancia no constituyen posesión. Es decir, que si después usted va a querer decir que usted es el dueño de la propiedad y que ya tiene 12 años de estar ahí, ya puede pedir la prescripción, eso es imposible. ¿Por qué? Porque fue un acto de mera tolerancia que yo hice. Y por lo tanto eso no constituye posesión. Pues que no, pues está bastante interesante lo que me comentó porque no lo manejaba. Aunque lo que yo le comentaba es que, o sea, nosotros nos dimos cuenta que, o sea, es que era una propiedad bastante pues grande, un terreno grande, y ellos habían hecho como una especie de, digamos por decirlo así, un apartamento más pequeño, pues lo dividieron en dos. Ahí es donde nosotros alquilamos, pero realmente esa parte no estaba a nombre de ellos, o sea, no tenían dueño, era parte como de la propiedad pues, libre, o sea, no tenía dueño, pero nosotros nos dimos cuenta mucho después y como le digo, o sea, gente nos dijeron pues de que hiciéramos eso, pues que la pusiéramos al nombre de nosotros, pues porque teníamos tiempo de estar ahí, que no sé qué. Pero igual nosotros no quisimos por lo mismo, incluso no entrar en conflicto pues con los vecinos, pues ¿para qué? Porque ellos vivían pues de vecinos de nosotros. Entonces pues no lo hicimos, pero ese era el caso. Pero yo aparte, sí he escuchado de casos de gente donde sí, o sea, el dueño, como dice, tal vez iba del país y le dejaba pues ahí para que cuidara la casa a otra persona y después al pasar de un tiempo, pues se hacían los dueños de la propiedad. Sí, pero realmente eso es un acto de mera tolerancia. El decir, mira, voy fuera del país y necesito que te esté cuidando la casa. Uh-huh. Ya después de eso, cuando la persona regrese a la y la otra gente que quedó en la casa quiera salir, entonces tiene que hacer un juicio de reivindicación para poder recuperar la posesión, porque los niños la va a tener, los niños registralmente siempre lo va a tener. En este caso, la reivindicación es sobre la posesión, ¿verdad? Sobre las personas que están utilizando mi propiedad. Pero otra cosa muy importante, y también hay mucha gente que es así, o sea, hacemos un contrato de arrendamiento y después quiero hacerme pasar por dueño de la propiedad. Y eso tampoco no es así de esa manera. ¿Por qué? Porque ya hay un registro, o sea, un contrato de por medio también. Por eso es la importancia de hacer los contratos, y no solamente se Sí, puede ver. porque, por ejemplo, si en ese caso, o sea, no se hace el contrato así, no se deja en escritura que diga que el arrendamiento y por el periodo de tanto tiempo y todo, eh, en ese caso, pues, ¿cómo sería? O sea, ¿sí entraría en ese problema o no? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No le escuché. No, o sea, que no le entendí bien a la pregunta que me hizo. O sea, pues, es que dice, pues, de que hay gente que igual, pues, que alquila, o sea, arrienda y que pues se quiere hacer pasar por el dueño, pero ya hay un contrato. Entonces, eh, igual, si no existiera ese contrato, pues de todas formas no pudiera alegar nada, aunque no haya contrato. Bueno, existen las pruebas certificadas también. Ahí lo que tendría que hacer es tomar un juicio de reivindicación y con pruebas certificadas en donde la gente de que la propiedad es suya, de que ellos son inquilinos. Se puede tratar, ¿verdad?
aparte de eso, de que, o sea, si yo voy a arrendar, propiedad, que supone que la propiedad debe estar inscrita en mi nombre, porque no voy a poder Ajá. arrendar algo que no me pertenece. Ya desde ahí vamos partiendo. Entonces, Sí, sí. yo al registro, si se me perdió una escritura, pido un certificado relacionado de propiedad, con eso yo le doy un judicial de que es mi propiedad, o sea, que yo tengo el dominio. Y simplemente ellos lo que tienen es la posesión, pero que ahora yo quiero recuperar mi propiedad por medio de la reivindicación. Pero también es muy importante lo de las instrucciones de los documentos, en este caso los contratos de arrendamiento cuando excede el tiempo del año. Muy importante, porque también es una manera de proteger la propiedad contra las personas que la van a habitar. De escribirlo. Sí, Sí, que de se hecho, haga la anotación. cuando estuve pues, haciendo la tarea 5, me pareció pues, leer esa parte de la propiedad horizontal, igual que cuando los apartamentos pues, se arrendaban y cosas así, pues tenía que salir también. Eso me acuerdo. Sí, porque es que, o sea, hay un problema también con esto del arrendamiento, o sea, que uno puede llegar a la casa a tu casa, o sea, está viviendo el arrendo, en este caso el arrendatario, y sacarle las cosas, no puedes, porque la misma ley de inquilinato te lo prohíbe, y dice que tienes que darle 30 días para que la persona pueda desalojar la propiedad. Ya. Entonces, hay que tener Porque mucho también, cuidado. de hecho, también existen esos casos que cuando hay gente que de repente, pues, no sé, cambia de opinión por X motivo, se le mete la locura y llega a sacar a las personas. Sí, llegan a sacar a las personas y quieren que ya, exacto. Porque Sí. también pasa eso. Sí, es cierto. Por eso le digo la importancia de los contratos y de realizar un contrato, porque no solamente es decir, comparamos ante el notario por salir del paso hace ahí un medio contrato y después no estipula nada de cómo se tiene que proceder en esos casos específicos. Entonces, el realizar un contrato de arrendamiento también es importante establecer cuáles son los parámetros que se deben seguir en cualquier circunstancia. Si el arrendador quiere dar por finalizado el contrato, si el arrendatario lo quiere dar por finalizado antes del tiempo que se toman, qué va a pasar una vez que el tiempo de finalización del contrato se cumpla, si se renueva automáticamente o van a realizar otro contrato notarial. O sea, todas las circunstancias. ¿Qué pasa si la persona no paga nivel de renta? Si se le va a dar una prórroga de 15 días. O sea, todas las circunstancias. Por eso es que los contratos de arrendamiento tienen que ser bien detallados y también los contratos son bastante largos. Porque tienen que contemplar todo. Incluso hay unos que establecen la manera de cómo solucionar los conflictos. Si va a ser por medio de la mediación, si va a ser por medio del arbitraje, si, o sea, ya lo detalle. O si se van a ir de un solo a la parte judicial. Esos contratos de arrendamiento son delicados y se tienen que cobrar tiempo. Hay que especificar todo. Bien. Hablando siempre de lo que es el arrendamiento, ya me quedé con esa figura. Hablando de lo que es la prescripción, podemos decir que la prescripción se divide en dos, aunque parte también de lo que estábamos hablando con respecto al tiempo. Tenemos la ordinaria y tenemos la extraordinaria, que esa es la que abarca los 30 años que usted estaba mencionando. La otra son a los 10 años. Pero bien, ¿qué significa la prescripción ordinaria? Esto corresponde a grosso modo a la idea de que para adquirir la posesión necesaria que necesita la prescripción, se debe de cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 888 de nuestro Código Civil. Cabe destacar que lo más importante es que exista la buena fe y el justo título. Esos son los que deben prevalecer en esta prescripción ordinaria.
No obstante, eso no, o sea, no significa de que no se debe cumplir con las demás disposiciones que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sino porque con la buena fe y el justo título no puede faltar para poder hacer uso de la prescripción ordinaria. Sin la buena fe y sin el justo título no podemos hacer uso de la prescripción ordinaria. Pero bien, también se tiene que cumplir con los otros requisitos y se debe de cumplir también con el periodo de tiempo que la ley establece para la prescripción ordinaria, que son los 10 años. 10 años para la prescripción de las cosas inmuebles y 2 años para optar por la prescripción de las cosas inmuebles. Dice, si usted tiene 10 años de estar en una propiedad y usted tiene buena fe, pero también tiene un justo título que la respalde, entonces usted puede solicitar la prescripción ordinaria. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de esos requisitos. En cuanto a la segunda clasificación, que fue la prescripción extraordinaria, aquí hay algo bastante interesante, ¿verdad? Con respecto a esta prescripción, que hay mucho desconocimiento por parte de la población aquí en Nicaragua sobre este tema de la prescripción extraordinaria. Es muy interesante indagar sobre esta materia porque en Nicaragua aún existe desconocimiento sobre los derechos que se pueden adquirir por una propiedad que queda en el abandono. Abandono significa que yo te dije me voy y quedarte cuidando la casa. No. Abandono. Y que alguien sin necesidad. Por eso es que esta es la prescripción extraordinaria. Porque aquí no hay necesidad de tener un justo título. Mucho menos los requisitos de la buena fe que exigen lo que es la prescripción ordinaria para obtener los derechos sobre un bien mueble o inmueble o de cualquier otro derecho real, ya que por la vía de la prescripción extraordinaria, lo único que se necesita para poder adquirirla, ¿verdad? El derecho del dueño, el señor, de una finca, que se tiene en posesión de otro derecho real, es que se cumpla con los requisitos que este tipo de prescripción exige. O sea, aquí no necesitamos de un justo título para poder solicitar lo que es la prescripción extraordinaria. ¿Qué es lo que se pide? Es que, bueno, vamos a ver eso, pero entonces me entra la curiosidad porque también existen un montón, por ejemplo, de viviendas abandonadas. Todo hasta que uno se encuentra más de una casa que está en el abandono. Ajá. Sí, entonces ahí que uno después de un tiempo se puede declarar, irse a meter y declararse dueño. La casa puede estar en abandono, ¿verdad? Todo, pero para poder solicitar la prescripción extraordinaria, esto que estoy diciendo, tenemos que demostrar con testigos, con todos los medios necesarios posibles, de que nosotros estamos usando, que estamos gozando, que estamos disfrutando de esa propiedad por 30 años. Si en esos 30 años, a los 15, llega el verdadero dueño, no vamos a poder solicitar la prescripción extraordinaria. Esa es la diferencia entre lo que es la ordinaria y la extraordinaria. En la ordinaria sí tenemos un justo título, pero en la extraordinaria no necesitamos eso. Se nos va a acabar el tiempo, volvemos a entrar, ¿sí? Sí, ok, está bien. Bueno.